Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse. Vamos a tener hoy un programa que creo va a transitar por algunas de las cuestiones que hoy por hoy están vigentes en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en el país. Vamos a estar con un diputado que pertenece a la Federación Agraria, pertenece al FAP, que es Omar Barcheta, para saber cómo está la cuestión del campo, del paro del campo que se está llevando adelante a nivel nacional. ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria en Santa Fe? Bueno, ¿cuál es la opinión? Vamos a dialogar con la concejala Norma López, cuál es la realidad, cuál es el pulso que tiene el peronismo rosarino respecto a la marcha del gobierno local. Y por último, vamos a hablar con un diputado provincial del radicalismo, Maximiliano Puyaro, para saber qué chances tiene esta reforma desde el punto de vista del oficialismo, pero en este caso del radicalismo, y saber también cómo está la relación radicalismo-socialismo. Me parece que han sucedido cosas muy importantes en las últimas horas. El gobierno de Bonfatti decidió reemplazar a Corti por Raúl Lamberto, que es un veterano dirigente político del socialismo, un cuadro político que hace mucho tiempo está en las lides legislativas, pero que ahora va a tener a su cargo una cartera muy difícil, tal vez la más difícil de todos, el ministerio más caliente, porque abarca un tema muy complejo como es el de la inseguridad. Ha decidido entonces dejar de lado esa cuestión, si se quiere, más técnica, que llevaba adelante Corti. Corti era una especie de ministro estrella, un hombre que provenía del grupo de la Universidad de Santa Fe, que no tenía nada que ver o poco que ver con el socialismo. Bueno, acá se observa un cambio. Pero una cosa que yo quiero graficar es que le quedan al socialismo en la legislatura, en la Cámara de Diputados, solamente 3 diputados propios, frente a una mayoría muy grande del radicalismo, de los socios radicales. Esto está hablando a las claras de que se da en la práctica algo que nosotros veníamos sosteniendo. La complejidad para un partido chico, como es el socialismo, de gobernar una ciudad como Rosario y la provincia de Santa Fe. Va a tener que articular cada vez más el gobernador Bonfatti. Va a tener que extremar cada vez más la política de consenso con los socios primero y después con el peronismo, que tiene la mayoría en las 2 cámaras. Esto es lo que ocurre a nivel, si se quiere, provincial. A nivel nacional es imposible dejar de mencionar un tema. Otra vez tuvimos una madrugada llena de rumores, llena de vértigo, con este viaje de la presidenta de la Nación hacia Riego Gallegos a la 1 de la madrugada sin ningún tipo de información. A ver, debe ser el único país en donde una presidenta se mueve a esas horas, mueve el avión presidencial, y no hay información oficial. Esto se resolvía con un vocero, 20 líneas diciendo la presidenta fue a buscar a su hijo a Santa Cruz. Una cuestión también bastante inédita, pero al menos hubiese habido una explicación. Y no menciono este tema porque sí, porque muchos dicen, en realidad el problema o los problemas que en las últimas semanas aparecen a nivel nacional tienen mucho más que ver con una forma de comunicación política muy cerrada, muy anclada en el secretismo, que con problemas reales, ¿sí? Que están el tema de la inflación, el tema del dólar, pero que a veces esta cosa esta apuesta por el secreto, por hacerla difícil, amplía más las críticas de la oposición y de un sector de la sociedad. Tras el corte, entonces,
arrancamos este programa con Omar Barcheta. Yo observo a Cristina permanentemente, la presidenta, haciendo mención muy crítica del campo. Es como que ahí hay una herida. La semana pasada dijo, bueno, habló de la avaricia, y hay un sentimiento, una creencia en algún aspecto, en alguna parte de la sociedad que dice, bueno, el campo siempre se queja si están mal, si están bien, si están más o menos. ¿Cómo se posicionan ustedes frente a eso? Yo creo que primero que el campo no es todo lo mismo, porque si yo estoy hablando de que 1.600 productoras en el 52% de la soja, eso no es todo igual que un productor chiquito. Entonces, primero que no todo el campo es lo mismo. Hay dichos, por ejemplo, que no tienen que ver para encontrarle la solución a los problemas. Yo creo que me parece que la confrontación no es el camino. Diciendo que son avaros no es el camino, diciendo, como dice por ahí Jaguar, que bueno, no hubiesen sembrado si nosotros ya sabíamos que iba a haber una sequía. Y bueno, me parece que esas no son las cuestiones que nosotros tenemos que discutir. Me parece que, y nosotros desde el Frente Amplio lo venimos planteando hace mucho tiempo, nosotros necesitamos política diferenciada, necesitamos discutir y no confrontar permanentemente. Me parece que este no es el camino, la confrontación, debe ser el camino el acuerdo, donde nosotros prioricemos un proyecto de país y no las cuestiones políticas todos los días. Entonces, esto de que estamos permanentemente pensando en cuál es el rédito político para el partido y no pensando en un país, nos lleva a esta consecuencia. Entonces así la gente, bueno, de este modo la gente ya no quiere más este tipo de política, ya no quiere más esto. Parece que tenemos que empezar a pensar de otro modo, con una visión mucho más amplia, donde debemos concertar, donde el diálogo debe ser lo que prime y no la confrontación permanente ni la crispación, ¿no? Yo creo que en eso se deben generar las condiciones necesarias para que se pueda dialogar, ¿no es cierto? Entonces es importante cuando se descentraliza, cuando se busca una cuestión mucho más amplia. Me parece que este es el camino que los argentinos estamos buscando. Vos observás continuidad en el gobierno de Mónica Fein respecto al de Lipschitz. Observás que Fein le ha tomado ya el pulso a la ciudad. ¿Crees que se está en un proceso, si se quiere, de adaptación que va a durar un tiempo más? ¿Cómo definís al gobierno de Fein? Creo que si el socialismo mide que el gobierno de Fein está en un proceso de adaptación, se equivoca. Creo que en los últimos 3 meses de gestión del ex intendente Lipschitz, la misma gestión municipal intentó de algún modo proteger de algunas decisiones que debía tomar Mónica Fein, y que la protegió mal. Por eso la instancia esta del debate que nos llevó, por ejemplo, lo que significa la política pública de transporte urbano de pasajeros y que quedara en manos de la intendenta el aumento, por ejemplo el tema de las cocheras, por ejemplo algunas cuestiones de salud que no las han resuelto y que tendría que haber escuchado más a los trabajadores en ese ámbito. Así que no creo que sea un periodo, digamos, de una pretemporada, un aclimatamiento. Y sí creo que están en un proceso donde tratan de que todo lo que sea válido como gestión sean las buenas noticias. Entonces todos los días se realizan algunos anuncios que ocultan, digamos, algunas situaciones. En el tema de seguridad vial, que hoy se anunciaron, digamos, una serie de medidas en coincidencia con que hoy es el Día Nacional de la Seguridad Vial, bueno, tampoco, digamos, tapan que en realidad hace años que existe un fondo para la educación y que no se utilizó, que hemos pedido informes acerca de dónde se está utilizando, cuál es el monto y por qué no se realiza este tema de educación. En el tema de salud pasa lo mismo, en el tema de seguridad pasa lo mismo. Entonces, la verdad que esto de tener constantemente las buenas noticias, en algún momento a la gente le cae, digamos, todas las noticias juntas de que no son siempre buenas, ¿no? Y que tienen que ver, cuando uno anuncia buenas noticias, tiene que ver también con gestiones anteriores. Lo de Mónica Fein es una continuidad, más allá de que se intente algunos cambios que tienen que ver, lógico, con la renovación de parte de su gabinete y con esto de ser la primera mujer que llega al poder en la ciudad.
Tuviste ahí una polémica con Zabalza al respecto. Sí, bueno, la semana pasada nos molestó un poco las declaraciones del diputado nacional planteándonos que iba a ver si el radicalismo ingresaba al FAP o tenía que ver si tomaba posiciones de derecha o de izquierda, cuando el radicalismo en ningún momento está pensando en ingresar al FAP. Nosotros en el plano nacional primero tenemos los dos bloques legislativos más importantes. La semana pasada lo de Reposo mucho tuvo que ver. Hubo una muy buena performance del bloque de senadores. Por supuesto, la Unión Cívica Radical, eso demuestra la territorialidad, la cantidad de dirigentes que tenemos en el país. Pero por otro lado, nosotros venimos de sacar 2,5 millones de votos en el plano nacional. Tenemos un proyecto político que tiene que ver con la Unión Cívica Radical, con el fortalecimiento de nuestro partido. Las elecciones legislativas el año que viene para nosotros van a ser muy importantes, van a ser una prueba de fuego que van a definir el plano nacional en el 2015, entonces en ese sentido en ningún momento el radicalismo fue a golpear la puerta del FAP, con lo cual nos pareció desapropiado lo que planteaba el diputado nacional y creo que desde la Unión Cívica Radical merecíamos contestarle o aclarar esta situación. ¿Podría ser Barleta un candidato a diputado nacional para el 2013? Sí, podría ser uno de los nombres, creemos que sin tomar posición política por esto. Tenemos muchas personas que pueden ser, Mario es uno, también tenemos dirigentes de la ciudad de Rosario, dirigentes de toda la provincia, pero indudablemente Barleta, habiendo sido un intendente exitoso de su ciudad, que la ganó nuevamente por un margen importantísimo, que en un momento de debilidad electoral del Frente Progresista hizo la elección que hizo en Santa Fe, ganando en todas las categorías, indudablemente lo colocan en un plano diferenciador que la mayoría de los dirigentes, pero también se pueden evaluar diferentes alternativas, ¿no? Tal vez lo de muchos radicales evalúan la posibilidad de Jorge Guaso de que jueguen en otras ligas, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con lo que tenemos que empezar a discutir los radicales, ¿no? Candidatos, en este momento tenemos muchos que puedan aglutinar al partido y además que puedan juntar votos, que era lo que no tenía el radicalismo hace un tiempo atrás. Tenía muchísimos presidentes comunales, intendentes, pero no tenía un candidato que los aglutine a todos. Ahora tenemos más de uno y eso habla bien de nuestra fuerza política. Creo que el programa ha sido interesante y que va a haber reforma tributaria en la provincia de Santa Fe. Ahora, se va a dar, así como veníamos mencionando desde el inicio, la nueva composición política que se da en la legislatura, una situación donde el gobernador Bonfatti deberá extremar los consensos. ¿Por qué? Porque el PRO, según he podido saber esta semana, va a votar en contra. Desde el artículo 1 hasta el último. Va a votar en contra de la reforma tributaria, creo que incluso esto lo va a anunciar en su momento, del CEL. Con lo que, al tener el peronismo la mayoría, va a necesitar sí o sí el apoyo del kirchnerismo santafesino. La reforma, de la única manera que puede salir es con el aval del kirchnerismo santafesino. Yo creo que va a haber acuerdos y finalmente esa reforma tributaria va a salir. Pero también vimos en las últimas semanas cruces y acusaciones desde el radicalismo hacia el gobierno diciéndoles, señores, no me hagan operaciones, decían los radicales, no nos hagan operaciones con algunos periodistas amigos de ustedes. La situación esta parece haberse subsanado, pero vuelvo al inicio. El ingreso de Lamberto al Ejecutivo como ministro de Seguridad deja al socialismo en una situación de debilidad en las cámaras. Tiene un solo senador provincial, que es Lifchitz, y tiene 3 diputados provinciales. Dependerá más que nunca de los acuerdos con el radicalismo. Y por el lado del peronismo, lo que hablábamos con Norma López, ¿qué hará el peronismo rosarino? ¿Alguna vez se decidirá a ser alternativa? No ha tenido, ni en los últimos años, candidato propio. Caballero ha sido
un hombre que ha salvado al peronismo de ese vacío. Y mientras tanto, en la ciudad de Rosario se va a vivir la elección del 2013, la renovación de concejales, como algo muy importante para el partido de gobierno. ¿Por qué? Por lo mismo que le decía respecto a la legislatura, es lo que pasa en el Consejo. Tiene solamente 3 concejales el socialismo y necesitará sumar masa crítica en el próximo periodo. Se nos fue el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. A la misma hora y por el mismo canal me ves.